Señores, seguimos con su programa Enfoque de la Mañana, que se transmite como de costumbre de lunes a viernes por esta plataforma. Y hoy es viernes 25. Señores, prepárense los que trabajan, los colaboradores del ayuntamiento, que me parece que hoy cobran. Hoy cobran ya, hoy estamos a 25, es decir que hoy es un viernes muy importante. Pero es importante también porque como cada 26. Porque como cada viernes tenemos aquí en este programa a nuestro historiador del municipio, el historiador del municipio que siempre viene a darnos alguna pincelada sobre los hechos históricos acaecidos en la República Dominicana. Así que tenemos con nosotros al historiador José Vázquez, quien está cada viernes con nosotros. Buenos días, hermano. ¿Cómo le amanece? ¿Cómo va la salud? Buenos días. Muy bien, Sandoval. Estamos muy bien y no es para menos porque esta covidianidad, esta semi-cuarentena que estamos sometidos implica que tenemos que ser mucho más fuertes, mucho más resistentes para afrontar exitosamente los avatares y los desafíos de esta pandemia. De manera que estamos desarrollando los distintos programas dentro de las limitaciones que implican las medidas restrictivas y creo que definitivamente saldremos vivos de esta prueba. ¿Qué tenemos para hoy, para los amables oyentes que ya están esperando cada viernes algunos contenidos, ¿verdad?, de hechos históricos de la República Dominicana, y que esta emisora y nuestro alcalde Manuel Jiménez se han propuesto llevar ese tipo de orientación a la población para que recordemos cada hecho histórico por lo que hemos pasado los dominicanos? Bueno, bien, Sandoval, sí, el día de hoy es un día cargado de eventos importantes por lo que implica el espacio que disponemos para hacer mención de las cuestiones fundamentales sobre el acontecer nacional e internacional a través del proceso histórico, de manera que en el día de hoy veremos así de manera muy breve acontecimientos relacionados con el proceso político-social de la República Dominicana. Por ejemplo, el día 29 de este mes, próximo 29, es el natalicio del humanista, del intelectual, del filósofo, del dominicano. Se tiene como de mayor trascendencia de todos los tiempos durante el siglo XX. Pudiésemos colocar uno a su lado, que es el profesor Bosch, que también es una figura que nace en esta fecha. Es decir, Pedro Enrique Ureña nace el 29 de junio de 1884, de manera que hoy cumpliría de nacido 137 años, o cumple de nacido 137 años. Bosch nace un 30 de junio, coincidentemente con el Día del Magisterio Nacional, con el Día del Maestro, con el Día del Docente. ¿Esa fecha del Día del Maestro se le pusieron en honor al profesor Juan Bosch? A mí me parece, aunque no tengo el dato con mucha precisión, pero me parece que sí, porque Bosch nace justamente el 30 de junio de 1909. Fallece, si no recuerdo, fue el 2 fue en noviembre, 1 de noviembre de 2001, a los 92 años. Hubiese cumplido cumpliría ahora 112 años. De manera que Pedro Enrique Ureña y Juan Bosch, que nacen en días sucesivos, en días consecutivos, además son dos de las figuras más estelares, más extraordinarias de la República Dominicana en las letras, en la literatura, en el conocimiento sobre nuestra realidad. Dos filósofos, dos sociólogos, con una formación y un sentido del compromiso, un sentido de patria, un sentido de la identidad fuera de toda duda. Sin embargo, en el día de hoy debemos rememorar un acontecimiento que tiene repercusión a nivel internacional, a nivel mundial. El 26 de junio es la fecha que se conmemora
la firma de la Carta de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste la Carta de las Naciones Unidas? La Carta de las Naciones Unidas es un pacto, es un texto jurídico político que rige a nivel internacional y que tiene que ver con la garantía de la paz y del ordenamiento político, jurídico en las distintas naciones. Tiene que ver con el respeto de todos los derechos que en el marco de un Estado democrático, una sociedad democrática, vive una nación. Es importante señalar que este día ha generado una serie de confrontaciones entre diversos intereses sobre la base de los procesos, del proceso que se desencadenaría a partir de la Guerra Fría. La Carta de las Naciones Unidas se firma en 1945 a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, después que el mundo fue sacudido, que el mundo fue estremecido por las dos guerras más terribles que haya padecido jamás. Entonces, en esa Asamblea de las Naciones Unidas, una vez concluida la Asamblea del 26 de junio de 1945, se firma este pacto jurídico político que está integrado por unos 19 capítulos, dentro de los cuales están definidos los distintos derechos a que tienen acceso las diferentes naciones. Esto ha sido a veces respetado a conveniencia e irrespetado a conveniencia también. Por ejemplo, desde el año 1992 para acá, 28 años, la Asamblea de las Naciones Unidas se reúne cada año. Hay 28 resoluciones que favorecen la suspensión del bloqueo, la supresión de las sanciones que le tiene Estados Unidos a Cuba. Por ejemplo, sigue igual. Seguía igual, que parece ser que eso va a correr otra suerte porque, dicho sea de paso, China le ha salido al frente a la situación y ha exigido a través de su canciller que de manera inmediata los Estados Unidos cumplan con la resolución abrumadora que tomaron las diferentes naciones que forman parte de este organismo de valor, ¿verdad?, que garantiza el ordenamiento jurídico a nivel internacional. Hay asambleas de las Naciones Unidas que son emblemáticas, que son memorables. Por ejemplo, hubo una en el 2019 en la que 187 países votaron a favor de la suspensión del bloqueo y solo 5 países, fue de 187 de 92, 5 países votaron diferentes. 2 se opusieron y 3 se abstuvieron. ¿A qué se considera usted que se debe ese bloqueo que se tiene contra Cuba? ¿Hay unos intereses económicos? ¿O qué es lo que está, qué pasa ahí? ¿Por qué no acoger el desbloqueo contra Cuba? Sí, eso o a favor de Cuba. Tiene varios componentes que le permiten a uno explicarlo. No tiene una explicación lógica ni justificada, pero eso se justifica en el marco de una ideología absolutista, de una visión troglodita de un imperio que no quiere deponer su orgullo ante un país tan pequeño como Cuba, que sobre la base de un proceso justo, sobre la base de su derecho a la libre y autodeterminación de su vida económica, política y social, pues han logrado mantener a raya una situación en la que si el pueblo no ha decidido revertir ese proceso, entonces no hay ninguna justificación legítima para que una nación que se considera poderosa quiera
modificar este cuadro. Por eso las Naciones Unidas, respetando el derecho a la autodeterminación, que es uno de los preceptos que rige la Carta de las Naciones Unidas, entiende que el pueblo cubano es el único soberano para decidir en pro o en contra, y no un país porque se considera poderoso, porque se considera afectado en sus intereses históricos políticos, como es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos mantiene todavía en Cuba una base militar, que es la base de Guantánamo, y ya nosotros sabemos la historia de este centro penitenciario que históricamente ha discurrido, ha evolucionado, se ha mantenido como un centro de tortura de presos de diferentes naciones, de diferentes continentes. Y esto también es un atentado fundamental en contra de los derechos humanos. En el día de el día 23, el día 23 de este mes, tuvo lugar la asamblea, correcto, no, hace 3 días. Hoy es 26. No, estamos 25. Hoy es 25. 25. Bueno, pues soy yo el que estoy un día atrás. Sí. Eso tiene su significado simbólico en términos de los niveles de aceleración que uno tiene porque pase el tiempo o no pase, pero ya se verá. Una preguntita sobre ese particular. Hoy es 25, tienes razón. Dado la apertura que ha tenido China a nivel mundial, que está en franca competencia con los Estados Unidos por el control contra los Estados Unidos, por la potencia de los Estados Unidos, ¿considera usted que en caso de esta apertura, de este desbloqueo a Cuba, esto pudiera ser favorecido por China? Porque pudiera ser que como China está metido en todos estos países, sobre todo del Caribe, y ante una disyuntiva, usted no va a ir a favorecer a quien ha sido su gran adversario, a su gran adversario, quien ha sido quien le ha castigado durante tantos años, y entonces esto pudiera abrir la puerta a que China, que está con los brazos abiertos a nivel mundial, y República Dominicana es una muestra de eso, con todas las situaciones que hemos sido beneficiados por parte de China, que eso pudiera beneficiar entonces en caso de Cuba a China, que pudiera ser aprovechado por ellos. Evidentemente que le sacan un provecho múltiple, y es muy oportuna la ocasión para que China justamente se sitúe en una posición de vanguardia para protagonizar el aprovechamiento de esta situación, de la que también los países del mundo, todos los países del mundo podemos aprovecharnos. Lo primero es que China se colocaría en una posición atractiva en términos de ser respetuosa, contrario a los Estados Unidos, a la voluntad, al deseo de la mayoría de los países. Por ejemplo, el día 23, antes de ayer, el día 23, hace 2 días, China pues estuvo al lado de 83 países más que favorecieron el desbloqueo de Cuba. Fueron 84 países que votaron a favor del desbloqueo. Solo Israel y los Estados Unidos, que Israel es una extensión del Estado norteamericano. Israel funciona como eso, como la quinta columna de los Estados Unidos en el cercano oriente y en el Medio Oriente. De manera que entonces se abstuvieron Colombia, se abstuvo Ucrania y se abstuvo una nación árabe. Se abstuvieron. Esto es oscilante. Hay naciones a veces que se atienen y hay veces que votan a favor y hay veces que votan en contra. Por ejemplo, Brasil en el 2019 votó a favor del bloqueo. Estuvo del lado de los Estados Unidos, pero esta vez Brasil votó en contra del bloqueo. De manera que eso puede variar conforme a las circunstancias. Lo que entre estos países, lo que no varía es la actitud de los Estados Unidos y de Israel. Y respondiendo a tu pregunta, Sandoval, a mí me parece que definitivamente la mayor ganadora en este proceso será China y el mundo. Así es. Porque China, pese a que es un país con
un ordenamiento jurídico político muy sui generis, es un país socialista, es un país dirigido por un partido único, un país que no cultiva la democracia al estilo occidental, una democracia que es muy cuestionable y que deja mucho que desear, la democracia occidental, porque fíjate cuáles son los procesos democráticos que defiende los Estados Unidos. Así que, como la democracia de Bolsonaro, ¿verdad? Sí. O la democracia de Lenín Moreno en Ecuador, o las democracias que favorecen la interferencia de los Estados Unidos y que tienen una alianza estratégica incondicional con los intereses del imperio. China, entonces, tiene una gran oportunidad para enseñorearse, para fortalecerse en este proceso, porque China es un país que no está en guerra con nadie. China es un país que ha crecido, no es sobre la base del pillaje, del saqueo, ni de la industria armamentística. China es un país que ha crecido y está creciendo sobre la base del trabajo, de la cooperación internacional, del fomento al desarrollo infraestructural, tecnológico, industrial. Mira, ahora la tecnología G5, ¿verdad? Y hay perspectiva a que esto se siga incrementando. Eso ha generado controversia y confrontaciones fundamentales, tirantes entre los Estados Unidos, sobre todo con el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Estado chino, porque Estados Unidos está consciente, los grandes emporios empresariales estadounidenses saben a qué se exponen a la hora en que China entra en competencia a partir de una tecnología de punta que supera por mucho la tecnología disponible por los Estados Unidos en este momento. Consecuencia, yo pienso que también el mundo saldrá ganancioso, el mundo saldrá beneficiado de esta lucha en la que se rompe. Y esto es un factor fundamental, observable en esta nueva era, luego de la Guerra Fría, en esta nueva etapa de la Guerra Fría. Se rompe la bipolaridad. Se rompe la bipolaridad porque resurge Rusia, ya no la Unión Soviética, pero sí Rusia, un país inmenso con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. Rusia resurge con Putin a la cabeza, y Vladimir Putin sí que ha sabido aplicar las artes de la política para mantenerse en el poder contra viento y marea. Tomó una nueva medida para quedarse nuevamente. Es una figura estelarísima, paradigmática. ¿Cuántos años lleva Putin al frente de ese estado? Yo creo que Putin lleva unos 3 periodos o 4. Y los periodos son de 6 años. Creo que son de 4 años, creo. 4 años. Creo que son de 4 años los periodos allí. Pero definitivamente lo del repunte de Rusia ha frenado en buena medida a los Estados Unidos para que sigan actuando como el amo y señor del mundo en el marco de la unipolaridad en que transitó el mundo a partir de la caída del muro de Berlín, con la puesta en vigor de la política de perestroika y de la glasnost en 1989 por Mikhail Gorbachev, que a partir de una serie de argumentos válidos hizo cosas insólitas, cosas inesperadas, porque ¿quién se imaginaría que un presidente, el primer presidente que ha tenido la Unión Soviética, el primer presidente y el único, el primero y último presidente de la Unión Soviética? Bueno, la Unión Soviética nunca tuvo un presidente. Era un primer ministro que había. Y en 1989, a raíz de esta política de transparencia, a raíz de esta política de democratización que se desarrolló sobre la base del concepto de perestroika, transparencia, ¿verdad? En glasnost, la democracia, entonces se cae el muro de Berlín, se reunifican las Alemanias y
entonces vino la balcanización de toda esta zona, la guerra de los Balcanes. Se le fue Lituania, Estonia, Letonia, Azerbaiyán, Tayikistán entraron en guerra, y tuvimos también en la Yugoslavia del mariscal Tito, que se mantuvo unificada durante todo este periodo, como sobre la base de los países no alineados en la llamada revolución de terciopelo. Esta también se desintegra con la muerte de Tito, con la muerte del mariscal, y ya sabemos lo que hizo Milosevic, que es un criminal de guerra que fue a la cárcel y murió en la cárcel. De ahí hubo desprendimiento de la gran Yugoslavia, que entre Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, y una serie de conflictos interétnicos sangrientos que todavía mantienen enfrentados en alguna medida a esos países. Señores, nosotros vamos para coger un poquito de aire, señores, porque hay que estar preparados. ¿Cuánto conocimiento tiene nuestro hermano, el historiador José Vázquez? Es importante gracias. Que cada uno de ustedes permanezcan en sintonía para nutrirse, señores, de tantas informaciones, tanto del ámbito local como internacional, que nos viene a traer como cada viernes nuestro historiador municipal José Vázquez. Así que nos vamos a una pausa y retornamos en breve, señores, con nuestro historiador José Vázquez. No se vayan. Señores, seguimos con el historiador José Vázquez, que ya nos va a hacer una pequeña pincelada de varios aspectos de lo que tenemos para el día de hoy. Como cada viernes, él está con nosotros. ¿Qué tenemos ahora en este último tramo de esta entrevista que usted nos da todos los viernes? Muy bien, brevemente, Sandoval, pienso que debemos hacer una parada en la vida de Pedro Enríquez Ureña, justamente. De Pedro Enríquez Ureña sabemos muchas cosas respecto a su trascendencia como intelectual, literato, humanista, filósofo, sociólogo, con una obra de un valor extraordinario, uno de los intelectuales más prolíficos, uno de los intelectuales más fecundos, que sin embargo hizo su vida intelectual a nivel internacional, y tal vez por eso, es el dominicano mejor ponderado del siglo XX, junto a Bosch, hay que reconocerlo, y otros como Américo Lugo, y yo agregaría a Federico García Godoy, que pese a no tenerlo nosotros en el imaginario de los intelectuales extraordinarios a nivel de reconocimiento popular, es una figura respetable y de una obra formidable, prolífico, fecundo y cultivador de las distintas artes literarias, con un valor social muy significativo. Pero Pedro Enríquez Ureña, a mí me parece que el factor político es en el que menos se le ha ponderado. Pedro Enríquez Ureña tuvo su formación en el exterior. Estuvo por los Estados Unidos, New York, Buenos Aires, en el área, zona del Plata, universidad donde enseñó, en Cuba, en México. Allí casó, y es una figura que no estuvo desvinculada, que no fue indiferente respecto al proceso político social de la República Dominicana, que no se mantuvo al margen de los sufrimientos de la sociedad dominicana a raíz de la crisis de gobernabilidad, a raíz de las tentativas autoritarias e intervencionistas de imperios distintos, sobre todo los Estados Unidos, de la propia España. Pedro Enríquez Ureña no se mantuvo indiferente, pese a que nace luego, por supuesto, de la Guerra de la Restauración. Nace en 1884 en
pleno inicio de la dictadura del déspota, del tirano Ulises Serós, y para la ocupación militar estadounidense, Pedro Enrique Sureña tenía ya unos 32 años. Cuando cae Lilis, Pedro Enrique Sureña tenía apenas unos 16 años, casi 17 años. Y para la retirada de las tropas norteamericanas de este país en 1900, a partir del 11 de julio de 1924, Pedro Enrique Sureña estaría cumpliendo los 40 años, de manera que era un hombre relativamente maduro. Pedro Enrique Sureña dura 62 años de vida, y en ese tiempo fue suficiente para cultivar las distintas líneas del conocimiento científico, humanístico, literario, la crítica literaria y demás. Cuando se produce la ocupación militar estadounidense al país en mayo de 1916, Pedro Enrique Sureña estaba justamente en Nueva York. Su espíritu fue estremecido, fue abatido, porque Pedro Enrique Sureña estaba consciente de lo que significaba esta ocupación, y a partir de ese momento mantuvo una línea crítica severa, mantuvo una línea de pronunciamientos y de producción literaria sobre la base de enfrentar esta acción artera, esta acción imperialista que vulneró los derechos de la República Dominicana. Pero bien, concluyendo con este encuentro, Sandoval, porque sé que el tiempo aquí siempre nos limita, y además es que hablar de hechos históricos emociona, y el tiempo es complicado, en estos medios. Pero no podemos dejar de decir que el día 30 de este mes, Sandoval, y antes del 30 no nos volveremos a ver, porque nuestros encuentros son semanales hasta que no hay un evento extraordinario que nos convoque extraordinariamente, excepcionalmente. Pero el 30 de este mes es el Día del Maestro, el Día del Magisterio, es el Día de Bosch. Bosch hubiese tenido ahora, ya lo decíamos, 112 años, y no podemos olvidarlo, no podemos pasarlo desapercibido, porque al margen de los intereses politiqueros, al margen de la política vernácula, al margen de las manipulaciones y de la ideologización de estos procesos y de la partidarización de estos procesos, Bosch es un activo. Bosch es de todos los dominicanos, y todos tenemos que atesorar el valor de su pensamiento transformador, de su pensamiento humanístico, que guarda una gran similitud, guardando la diferencia de matices con el pensamiento de Pedro Enrique Sureña. Entonces, decir finalmente que el Día del Magisterio Nacional se celebrará bajo una situación grave, bajo una situación calamitosa, porque la pandemia ha provocado en los maestros unos trastornos, unas bajas, un letargo terrible, que ha dejado un saldo en muertos, infectados, en enfermos, nunca visto. Y tenemos una ADP, que es el logro más importante luego de que en 1961 se constituyera la FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, con la caída de la tiranía de Trujillo, que se hace la apertura. ADP representa el activo gremial más importante, pero todavía creo que ADP necesita reformularse, necesita replantearse una línea orientada a la despolitización y a la defensa de los intereses, al margen de intereses partidarios de todos los maestros. De manera que es una fecha para conmemorar y seguir afianzando los intereses del magisterio, que es una manera de afianzar los intereses de la sociedad dominicana y de la educación. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, como cada viernes. Gracias
a nuestro historiador del municipio de Santo Domingo, José Vázquez, por estas importantes informaciones que hemos compartido con todos ustedes. Nosotros vamos a despedir a nuestro invitado y nos vamos a una ligera pausa para venir con la parte final del contenido del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Sandoval. Vamos a una pausa, retornamos en breve.